como los indicios de que era una forma de ellos registrar la contabilidad que hacían. Luego, cuando llega a la conquista América y en especial a Colombia, los españoles ya traían unas prácticas contables establecidas. Como tal vez ustedes lo hayan visto, no sé, en películas, lo hayan leído, durante la Edad Media, que posterior a ella se da el descubrimiento de América, era muy común que los reinos o los países poderosos invadieran otros lugares en busca de riquezas. Al haber una guerra y el ganador se llevaba lo que se conocía como el botín, que comprendía elementos de gran valor, animales, incluso personas, era necesario que se contara el valor o el tamaño de ese botín y de allí se miraba pues si la campaña o la guerra que se había emprendido había sido redituable o no, es decir, se había dejado ganancias, porque obviamente emprender una campaña, una guerra, les daba a ellos o les generaba a ellos muchos gastos. Entonces el botín, al contabilizarlo, era lo que les decía si habían generado o no ganancia. Ese mismo sistema lo trae en América, más que todo, no tanto para el tema, pues obviamente de los botines que obtenían cuando invadían las comunidades indígenas, pero también cuando empezaron a hacer los cobros de impuestos, que era algo muy común también en Europa. Los reyes o los monarcas, quienes ejercían el poder, cobraban tributos a a los habitantes y de esa forma pues sostenían los reinos. Luego en la etapa de la colonia, es decir, ya una vez establecidos los españoles en Colombia, se empezó a hacer, a llevar la contabilidad por partida doble. Ese término de partida doble incluso se utiliza hoy en día, que es una forma de registrar la contabilidad con el fin de controlar desde ambas partes las transacciones que se hacen. Ya luego de la independencia se empieza a formalizar un poco más el tema de la profesión del contador. Allí pues se cambia el modelo español por el modelo francés, que es mucho más académico, y entonces empieza como es con esa etapa de que la persona encargada de la contabilidad sea un profesional. Luego, eh, en 1821 se crea la Contaduría General de la República, un ente que todavía existe, que es la entidad que lleva la contabilidad de todo el país. En 1887 se crea uno de los códigos de comercio más famosos y más eh, durables en el país. En él se obligaba a los comerciantes a llevar mínimo 4 libros de contabilidad, un libro diario para registrar, como su nombre los dice, las transacciones que se desarrollaban diariamente. Eh, el libro mayor, que es un libro para balances o para estados financieros, uno de inventarios en el cual se controlaba la existencia de los, de las mercancías o de lo que se comerciara, uno de inventarios y uno de balance, que era el que se registraban las operaciones de fin de cierre de cada año, sí, cada año mercantil o cada año contable. Ya en 1971 se expide el Código de Comercio que está vigente, que es el decreto 410 de 1971. Allí se encuentra todo lo referente a la parte comercial de Colombia. Y más recientemente, en el año 2009, llegan las NIF. Las NIF son unas normas internacionales referentes a todo lo que tiene que ver con la parte financiera y contable. Es una forma con la que se busca estandarizar todas las normas a nivel mundial. Y esto se da en gran parte porque el mundo está muy globalizado, es decir, hoy en día se realizan operaciones entre todos los países, entre empresas de diferentes zonas del mundo, entonces es necesario que la contabilidad sea lo más parecida posible. Entonces, esto es un tema que se está adaptando en este momento, que aún a pesar de que ya lleva más de 10 años en el país, solamente hasta hace poco se ha venido terminando de reglamentar para que las empresas lo adopten. Entonces, eso es lo referente a la tema de una breve historia de la contabilidad en Colombia. Un segundito, regálenme.
Bueno, igualmente ya saben, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, como estoy en la presentación, no veo si escriben, entonces me pueden abrir un momentico el audio y me preguntan. Bueno, entonces sigamos por acá en la presentación. Bueno, entonces, como les comentaba, las empresas son algunas de las entidades que por obligación deben llevar contabilidad en el país. Entonces, una definición de empresa, pueden haber muchas, pero básicamente es aquella organización o institución que se dedica a producir o a prestar un bien o un servicio. Y que ese bien o servicio, una vez consumido por la persona que lo adquiere, genera un rédito económico, es decir, una ganancia. Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces creemos que toda entidad legalmente constituida es una empresa. Y no es así porque para que se considere empresa mercantil debe generar una ganancia. Entonces, un ejemplo claro de estas entidades que están legalmente constituidas y que no se consideran como tal una empresa son aquellas entidades sociales. Por ejemplo, uno muchas veces escucha decir que la empresa más grande en un municipio es la alcaldía y eso pues no es del todo correcto. Tal vez sí sea la entidad más grande, pero no es una empresa ya que ella no está dedicada a generar ganancias, sino a prestar más bien servicios sociales. Por eso las entidades, especialmente las públicas, las rigen otras normas diferentes al Código de Comercio o a las normas contables. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las entidades como las juntas de acciones comunales, que muchas veces se constituyen como personas jurídicas, pero no se convierten en una empresa, ya que no están creadas para generar una ganancia, sino tal vez buscar un bienestar común. Entonces tenemos en cuenta eso, que una empresa básicamente es que aquella entidad que se dedica a prestar un bien, a producir algo, a prestar servicios, pero buscando siempre una ganancia. Entonces, las empresas se pueden clasificar de diferentes maneras, de acuerdo al sector, a de dónde procede su capital, a cómo está constituida jurídicamente y al tamaño que ellas tienen. A ver, no hay nadie en este momento entrando. Entonces, se consideran, según el sector, empresas del sector primario, aquellas que explotan los recursos naturales directamente, es decir, aquellas que obtienen su materia prima directo de la naturaleza sin necesidad de hacer ningún tipo de transformación. Aquí se encuentran principalmente las empresas agrícolas, empresas ganaderas, incluso el sector minero, es decir, extraen su material para el comercio directamente de la naturaleza. Cuando ya se realiza algún tipo de transformación, se convierten en empresas del sector secundario. Allí pues encontramos las empresas industriales, las manufactureras, también las de la construcción, todas aquellas que toman una materia prima y hacen algún tipo de transformación. Y en el sector terciario encontramos las que tal vez más abundan en nuestro medio, que son las de servicio y las del comercio, que son aquellas que lo que hacen es que toman un producto ya terminado y se lo ofrecen al consumidor de manera directa. Es decir, ellos actúan casi que como un intermediario entre las empresas de los primeros sectores y el consumidor final. De acuerdo a su capital están las empresas públicas, que son aquellas que pertenecen en su totalidad al Estado, puede ser del nivel local, departamental o nacional. Ejemplos de estas son, por ejemplo, como les digo, las alcaldías, que aunque no es una empresa, la pueden constituir como tal, los hospitales, algunas empresas de servicios públicos, como por ejemplo Empresas Públicas de Medellín, su nombre lo dice, es una empresa pública. Las empresas privadas son aquellas pues que su capital y su conformación está a cargo de particulares, es decir, allí el Estado no hace ningún tipo de aporte y son las más comunes, es decir, toda empresa que nosotros podamos observar que no sea del Estado,
generalmente de capital privado. Ahí tenemos casi todo lo que es el comercio, la mayoría de las empresas industriales del país también son privadas. Y las empresas mixtas son aquellas en las cuales hay una participación de ambos sectores. Dentro de esta clasificación pueden haber otras dependiendo de qué participación tenga cada uno de ellos. Algunas, algunas tienen mayor participación del Estado, otras tienen mayor participación de los privados. Entonces, aquí un ejemplo de esta es, por ejemplo, Ecopetrol, que hasta hace unos años era totalmente del Estado, luego se hizo una emisión de acciones que fueron adquiridas por personas particulares, entonces pasó a ser una empresa mixta. Algunas empresas como Tigo Une también lo es de esta categoría porque era un privado y el departamento de Antioquia compró una parte de ella y así. Entonces, dependiendo de la participación de cada uno de estos sectores, pues se toman decisiones en ella. La constitución jurídica, pues están las empresas individuales, que son aquellas que pertenecen a una sola persona. Es decir, una persona de manera individual se dirige a un organismo como a las cámaras de comercio y crea su empresa unipersonal. Y ya existen las sociedades, que es cuando hay más de una persona. Ahorita vamos a ver cuáles son las clasificaciones de las sociedades. Es tal vez la más común en pequeñas y medianas empresas. Entonces, vamos ahorita a ver una clasificación de eso. Y tenemos las cooperativas, que son empresas de economía social. También son una especie de sociedad, pero su conformación y su manejo es diferente. Y ya según el tamaño, grandes empresas, que son aquellas que poseen pues un capital muy grande, muchos empleados, capacidad tecnológica avanzada. En muchos casos tienen varias sedes o sucursales, se encuentran en diferentes zonas de un país o de un continente. Las medianas son aquellas que requieren de capacidades tecnológicas, pero en menor medida que las grandes. También se reduce el capital que aportan los socios o propietarios. Y las pequeñas empresas, que son aquellas que necesitan una cantidad de capital mínima, generalmente tienen pocos empleados, a veces los mismos propietarios Claro. actúan como empleados y su capacidad tecnológica es menor. Está hablando por acá. Continuemos. Yo cierro esto para que no me sigan llegando. Entonces, esta es la clasificación que se da. Hay otro tipo de clasificaciones también a nivel empresarial, pero estas son como la más importante y con las que uno en muchos casos más se enfrenta en el ámbito profesional. Entonces, una de esas, como les digo, más comunes son las sociedades y ellas se clasifican de acuerdo también a unos criterios. Entonces, una sociedad es aquella por la cual dos o más personas se obligan en común acuerdo. Esto es muy importante. Una sociedad debe hacerse de manera voluntaria, es decir, no se puede obligar a una persona o a un conjunto de personas a pertenecer a una sociedad. Debe ser algo de común acuerdo que se haga mediante un contrato ante un ente que lo reglamente. Puede ser, se constituyen ante una notaría, ante una cámara de comercio o ante cualquier entidad que esté facultada para eso. Se hacen unos aportes en especie, en dinero o en industria. Es decir, un socio debe aportar algo. No se puede ingresar una persona o una sociedad sin que haga ningún aporte. Algunos aportan en especie, es decir, implementos para que funcione la empresa, equipos, maquinaria. Algunos aportan capital en efectivo, dinero, y otros aportan industria o trabajo. Es decir, una persona puede entrar a una sociedad sin aportar dinero en especie, dinero o elementos en especie, pero aportando su trabajo o su conocimiento, su preparación profesional. Y el ánimo de crear una sociedad es repartirse proporcionalmente las ganancias o, en caso de que la sociedad no funcione, repartirse también de manera proporcional las pérdidas. Es decir, no solo es que se compartan las ganancias cuando las haya, sino también que deben soportar esas pérdidas que se puedan hacer. Ya la forma como se dividan cada una de estas depende de su constitución, que es lo que veremos a continuación. Bueno, la clasificación de las sociedades. ¿Hasta allí alguna duda, alguna pregunta? ¿Es claro?
en el chat. Claro, profe, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las sociedades? En Colombia, pues hay diferentes clasificaciones, tal vez las dos más comunes y que hemos visto son las sociedades limitadas o las sociedades anónimas, que son aquellas con las cuales se identifican muchas de las empresas que podemos ver en el medio. Entonces, una sociedad limitada que debe llevar después de su nombre siempre esta sigla, LTDA, o decir sociedad limitada, se constituye mediante una escritura pública ante una notaría, en una notaría y luego pues obviamente se hace el registro en Cámara de Comercio. Debe tener entre 2 y máximo 25 socios. Si se pasa de 25 socios ya deja de ser una sociedad limitada. El capital de los socios que participen debe ser en partes iguales, es decir, si hay dos, cada uno aportará el 50%. Si hay 25, cada socio debe aportar la misma cantidad. Es decir, en una sociedad limitada, al menos en su constitución, no debe haber socios mayoristas, sino que entre todos deben aportar la misma cantidad. Cuando se conforma una sociedad limitada, no se pone en riesgo el capital ni los bienes personales y la responsabilidad se limita únicamente al capital aportado. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona es socio de una empresa de sociedad limitada, la persona aportó, pongamos un ejemplo, al momento de la constitución 10 millones de pesos y ella pues es una persona que tiene un capital personal, digamos, de 500 millones de pesos, si la empresa adquiere deudas con otras entidades por un valor alto y la empresa quiebra y debe responder, la persona solo respondería hasta su aporte, es decir, hasta los 10 millones. Si con eso no alcanza a cubrir las deudas, ya se van a procesos legales de liquidación, pero el patrimonio personal de esa persona, es decir, el resto de su dinero no se pone en riesgo y solo responde por lo que aportó al momento de conformar esa sociedad. Y es lo que muchas veces pasa, que decimos cuando vemos que una empresa está en quiebra o que tiene problemas para solventar algún gasto, el pago de empleados y demás, y se sabe que el dueño es una persona que tiene mucho dinero o tiene otras empresas, entonces es común decir, pero bueno, si él tiene tanto dinero o es dueño de esta otra empresa, ¿por qué no toma de allí y le paga a los empleados o paga las deudas? No, porque como digo, la responsabilidad de él es limitada. Si él aportó al momento de constituir la empresa 10 millones de pesos, él con eso es con lo que debe responder ante la empresa. Él no puede tomar de su capital personal y asumir esos riesgos que generó la empresa. Por eso se llama de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas son relativamente parecidas a las limitadas, solamente que aquí no hay un límite de socios. Mínimo 5 y pueden ser cientos, miles, hasta millones de socios. También se genera mediante escritura pública. Es la forma de sociedad más importante o más común entre las medianas y grandes empresas. Siempre llevan esta sigla ahí, SA. Eh, Tampoco se pone en riesgo ni los bienes personales de los socios ante cualquier calamidad. Y el capital se representa en acciones. Esto es muy importante ya que cada socio de una sociedad anónima tiene unas acciones que él puede negociar, en algunos casos libremente, es decir, él puede vender su participación en la empresa, en otros casos se negocia a través de las bolsas de valores, o también algunos casos hay algunas empresas que son sociedades anónimas que tienen sus ventas un poco restringidas, es decir, se tiene prioridad eh, con algunos socios, es decir, antes de vender la participación de la empresa a un particular que no es socio, se puede como priorizar a los que ya son socios. Algunas entidades, sociedades anónimas tienen como ese, sí, como ese requisito previo para la comercialización de acciones. Luego tenemos otros tipos de sociedades que no son de pronto tan conocidas. Entre ellas tenemos las sociedades en comandita o las que tienen la sigla CIA, que pues uno ve el nombre y dice en compañía o CIA, compañía. Ellas se dividen en Profe, dos, una que es en... disculpe una ¿Sí? pregunta. Cuando estaba hablando de las empresas que, pues, que se declaraban en quiebra y que los socios
Tenía pues con qué responder muchas veces, pues y quiero que me saque de duda si es verdad que solamente la empresa se declara en quiebra y luego cambia de razón social, o sea, es para no responder de pronto por las deudas que tienen, ¿es verdad o no es falso? Mm, Pues no precisamente. Lo que pasa es que hay cosas en la ley que les permite hacer. Cuando una empresa se declara en quiebra, no es para no responder ante la empresa, porque como le digo, ellos solo responden por el capital que tiene la empresa. Muchas veces lo hacen es para que una vez se declaran en quiebra, entren en un proceso de liquidación y deben responder por lo que ya tienen. Pero lo que les permite a veces es acceder a algunos beneficios del Estado en temas de impuestos. Es decir, mientras una empresa no se declara en quiebra y siga funcionando, ella debe seguir pagando los impuestos al Estado. Entonces, muchas veces se declaran en quiebra, una para obtener eh, beneficios tributarios, es decir, se le pueden cancelar el pago de algunos impuestos o suspender por un tiempo. Se entra a un proceso de liquidación en el cual deben responder por sus deudas, eso sí deben hacerlo. Y a veces lo que hacen al cambiar de razón social es crean una nueva empresa en el sitio donde estaban o con el personal que tenían, con los materiales, con todo, para empezar a generar nuevos ingresos. Es decir, los empresarios no van a querer seguir perdiendo dinero, entonces le cambian el nombre y siguen funcionando bajo otro nombre. Pero esa razón social que estaba constituida debe responder por sus deudas. Obviamente es un proceso en el cual se entra, donde participan autoridades, abogados, liquidadores, y que suele ser muy largo. Entonces, como para mientras se da ese proceso, ellos seguir generando recursos, le cambian la razón social, pero el nombre de la empresa y los socios siguen registrados ante las autoridades y deben responder por eso. Como digo, desafortunadamente en Colombia hay muchos vacíos en la ley que a veces les permiten no responder o los procesos se extienden demasiado y de pronto las personas que deben reclamar no lo hacen de la debida manera y se llega a perder y no responden. Pero sí, o sea, muchas veces y por eso es común por ejemplo, hay unas formas muy utilizadas actualmente que son las uniones temporales, por ejemplo, los consorcios que se crean por una causa específica y las personas que participan allí aportan un capital para esa actividad, para ese proyecto y responden hasta allí. Entonces luego vienen todos esos procesos de que de pronto quedan con algunas responsabilidades en la parte económica y vienen todos esos trámites. Pero mm, la ley lo que indica es que una empresa debe responder por por sus deudas o con sus acreedores y demás. A veces lo que hacen cuando se declara en quiebra es también buscar que el Estado subsidie algunas cosas. Hay cosas que a veces el Estado, dependiendo de la conformación de la empresa, puede subsidiar y entrar a ayudar a pagar y también el tema de reducir los impuestos. Pero al declararse en quiebra, debe buscar la forma de que las deudas que tenga o los compromisos sean pagados, pero son ya temas un poco más extensos en la parte jurídica y suelen ser demorados. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces las sociedades en comandita o compañías se dividen en dos, las que son simples y las que son acciones. Las que son simples suelen tener entre uno y máximo 25 socios comanditarios y uno o más socios gestores. Y las que se constituyen por acciones tienen 5, de 5 en adelante, socios comanditarios o y uno o más socios gestores. Son muy parecidas a lo que es la sociedad limitada y la sociedad anónima. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas empresas suelen ser un poco más pequeñas, se constituyen principalmente ante las cámaras de comercio y tienen sus socios que se dividen en dos. Los socios comanditarios, que son aquellas personas que aportan el capital. Aquí sí pueden haber socios capitalistas y socios mayoritarios. Y los socios gestores, que son aquellas personas que se encargan, no aportan capital, pero se encargan de hacer la administración de la empresa, hacer el seguimiento y demás. Este tipo de empresas se ve muchas veces cuando una persona tiene, es decir, una idea de negocio que quiere implementar, que sabe cómo hacerlo, pero no tiene el capital. Entonces busca a esos socios capitalistas para que inviertan y ya llegan a un acuerdo de cómo van a hacer la participación en la empresa. Entonces, quienes aportan el capital muchas veces
ni siquiera están cerca del sitio donde está la empresa o no la conocen directamente, pero hay una persona que también es socio, es decir, no es un trabajador, sino un socio que la administra y que se encarga de llevar todo el proceso operativo, administrativo y hacerle seguimiento. Eh, Son lo mismo pues con las empresas comandita por acciones, simplemente que acá los socios, al ser casi siempre un mayor número, también representan su participación en acciones que pueden ser también negociadas de manera libre o algunas veces restringida principalmente a los socios. En esta sí es más común a veces ver que las acciones solo se puedan vender entre los mismos socios para evitar a veces que ingresen personas externas a la empresa, pero también se puede dar, todo depende de cómo se haga al momento de constituir la sociedad. Luego están las sociedades por acciones simplificadas que se registran ante la Cámara de Comercio también. Aquí la puede constituir una sola persona, es decir, una persona puede constituir una empresa y tener acciones y todas las acciones son de él y luego él puede vender esas acciones y no tiene límite máximo, puede haber miles de, de- de accionistas en estas empresas. El capital se divide por acciones, por eso se llama sociedad por acciones simplificada, y es muy común en las empresas familiares, es decir, una persona que tiene una empresa, un industrial, tiene una gran empresa, era dueño unipersonal y la transforma a una sociedad por acciones simple y le da acciones a sus familiares, por ejemplo. Entonces, en vez de hacer lo que comúnmente se dice por acá en el medio, dejarle la herencia a los hijos o a los familiares, lo que hace es que convierte la empresa en una sociedad por acciones y a cada uno le da un porcentaje de la empresa representado en acciones. Acá sí suele ser a veces más estricto el tema de cómo se comercializan, es decir, no son acciones que se comercializan libremente en la bolsa de valores o a través de otros mecanismos, sino que se manejan al interior de grupos pequeños, cuando se refiere a empresas familiares. Ya cuando es una entidad que no es familiar, sí se puede manejar de la manera tradicional. Eh, Estas empresas deben llevar su sigla cuando se conforma Sociedad Anónima Simple para que se identifique. El hecho de que una empresa no utilice estas siglas, pues a veces en la razón social que publican en los avisos, a veces no están, pero en los registros y en los documentos que generan, sí debe ir, porque no colocar el tipo de acción de sociedad al cual pertenecen les puede acarrear a ellos problemas jurídicos. Y por último, tenemos las sociedades colectivas, que son sociedades también registradas ante las cámaras de comercio. Aquí por lo general son personas muy cercanas y de mucha confianza las que la constituyen. Siempre debe haber mínimo dos socios, un capitalista y un industrial, es decir, uno que aporte el capital y otro que aporte el trabajo o la administración. Y también es común en las empresas familiares. Esta es muy común que en el nombre de la empresa esté el apellido, al igual que en las sociedades por acciones, a veces está el apellido o el nombre del dueño, del socio principal, y de una terminación como digan hijos y familia, cosas así, porque también es muy común que sea una persona, esta, esta es muy común verla a veces en las firmas de abogados, en las firmas de ingenieros y demás, que muchas veces tienen tradición de si el papá fue ingeniero, fue abogado, fue contador, los hijos sean lo mismo, entonces tienen una firma de abogados y entonces ya cuando el resto de personas de la familia se profesionalizan en eso, le suelen agregar el nombre o el apellido y la terminación e hijos o y familia en sociedad colectiva, porque pues suelen como para, para aprovechar de pronto ese nombre que se ha ganado una persona o esa representatividad, conforman la sociedad y se agrupan bajo ese nombre. Entonces, ya habiendo visto el tema de las empresas y las sociedades, vamos a hablar de los comerciantes. Los comerciantes son aquellas personas que se ocupan de algunas de las actividades mercantiles que están definidas en el Código de Comercio. Esta calidad se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuestas personas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un comerciante es la persona que se dedica al comercio, obviamente, a vender o a transferir, a intercambiar productos a cambio de dinero o de alguna representación económica.
pero esta calidad se adquiere así la actividad no se haga directamente. Es decir, si una persona crea un establecimiento comercial, pero él no lo administra, no lo maneja, aún así él es el comerciante. Es decir, si yo creo, por ejemplo, un almacén, venta de ropa, por ejemplo, pero yo solamente lo creo, lo conformo, pero pongo una persona que es la que lo va a administrar, la que va a estar pendiente. El propietario es el comerciante, el que se convierte en comerciante. El administrador es solo un administrador, una persona que trabaja allí. El comerciante es el dueño del establecimiento, aunque él no esté ejerciendo la labor allí de vender, de comerciar, porque el propietario es el que él quiere la condición de comerciante, no la persona que esté al frente del establecimiento. Él simplemente es un trabajador, un administrador, un gerente. El comerciante es aquel que se registra ante la Cámara de Comercio como propietario de ese establecimiento o de esa actividad comercial. Entonces, también se presume que los comerciantes son aquellas personas o que se declaran como comerciantes, primero cuando alguien se haya escrito en el registro mercantil, es decir, ante la Cámara de Comercio. Por ley, todo establecimiento comercial debería estar registrado ante un ente mercantil, que en Colombia pues se denominan generalmente cámaras de comercio. Pero la misma ley también nos dice que cuando se tenga un establecimiento de comercio abierto, también se presume que la persona es comerciante. Puede que no tenga registro mercantil, pero si tiene un establecimiento de comercio abierto, se considera comerciante y debe cumplir con lo que estipula el Código de Comercio y las otras leyes que lo rigen. Pero también nos dice que cuando una persona se anuncie como comerciante por cualquier medio, así no tenga un local o un establecimiento abierto, también se considera comerciante. Y esta parte es muy importante, este tercer punto, en especial ahora que se está volviendo tan común el tema de las ventas a través de Internet, de plataformas, de aplicaciones y demás. Entonces son personas que generalmente no tienen un establecimiento de comercio abierto, que no están registradas en el registro mercantil, pero que están ejerciendo una actividad como comerciante, porque tal vez ellos no tienen un sitio, sino que ellos tienen un cliente o unos clientes al cual les van a vender un producto, contactan a un proveedor y simplemente tienen el producto en sus manos durante el tiempo en que pueden hacerle la entrega al consumidor. Pero entonces esas personas se consideran comerciantes y deben cumplir con lo que estipula el Código de Comercio. Entre ellas el tema de los precios, de no incurrir en competencia desleal, de pagar impuestos, que es lo que muchas veces se busca y que no se hace. Entonces, también para que tengan en cuenta esto, que cualquier persona que comercie o que cumpla con alguna de estas tres condiciones, no tiene que cumplir con las tres, con alguna de estas tres puede ser considerado comerciante. Y como comerciante debería entonces llevar registros contables. No solo por tema de impuestos, porque muchas veces las personas cuando se les habla de llevar contabilidad, creen que es para pagar impuestos, para cumplir requisitos, no. Llevar contabilidad es algo que también ayuda a la empresa a conocer su estado real. Muchas veces cuando las empresas quiebran o fracasan o tienen problemas económicos es porque no se lleva contabilidad y no se sabe qué recursos se están manejando. Los comerciantes informales, que son aquellos que generalmente tienen establecimientos abiertos o que se anuncian como comerciantes pero no están registrados, muy común en nuestro medio, por ejemplo, las tiendas, almacenes que de un momento a otro abren y en cuestión de meses están quebrados o tienen que cerrar porque al no llevar una contabilidad no tienen conocimiento de qué gastos se están generando, de cuáles son sus ganancias reales y demás. Entonces, llevar contabilidad no es solo por temas legales o por cumplir una norma, sino también porque es una forma de controlar el manejo de la empresa y de saber cómo está su funcionamiento en todo momento. Entonces, hay unas obligaciones que tienen los comerciantes. La primera de ellas es matricularse en el registro mercantil, es decir, ante las cámaras de comercio. Generalmente en nuestro medio esta la constituyen los negocios de comercio de cierto nivel, los que tienen de pronto un poco más de recursos económicos, ya que las cámaras de comercio en Colombia están divididas por departamentos o regiones. Entonces, toda la región de Urabá debe registrarse ante la Cámara de Comercio de Urabá, que
tiene su sede pues en el municipio de Apartado y a veces en Turbo también, o puedes enviar eh, promotores o gestores a los municipios para hacer este registro. Es un registro que tiene un costo, entonces por eso muchas veces los comerciantes no lo hacen, también requiere de muchos trámites, entonces no es común en los pequeños comerciantes o en los comerciantes informales. También se deben escribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos a los cuales ellos están sujetos. Ya muchos de estos libros y documentos no era como antes que se registraban de manera física, ya hoy en día la contabilidad es principalmente de manera digital, entonces para eso existen programas certificados o algún otro tipo de registros que se puedan hacer. Hay que llevar la contabilidad regular de sus negocios. Ya como le digo, lo más común antes era que cada comerciante o cada de estos negocios llevara sus libros de contabilidad en físico, en lo cual anotaban pues sus transacciones. Ya lo más común en estos momentos es hacerlo de manera digital. Existen software especializados para eso, se pueden programar estos tipos de registros en programas como Excel, hay aplicaciones también, hay muchos software que son gratuitos, que entonces la persona los puede descargar y tener a alguien que se los maneje y siempre cumpliendo pues con lo que estipula la ley. Hay que conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades, es decir, no es válido que un comerciante que esté legalmente constituido ante una visita de una autoridad diga que no encuentra el registro de Cámara de Comercio o que se le perdió el RUT, porque es una obligación de ellos. Ante la pérdida de un documento de esto, es como cuando uno se le pierde la cédula. Si uno se le pierde la cédula, uno debe hacer enseguida una denuncia e ir a tramitar nuevamente la contraseña. Eso es lo mismo para los comerciantes con sus negocios. Apenas hay la pérdida, el deterioro de algún documento, debe tramitarlo nuevamente porque no tenerlo a la mano de una autoridad le puede generar sanciones. También denunciar ante el juez competente la cesación y el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Esto es lo que comentaba ahorita Yarley, el tema de cuando se puede una empresa declarar en quiebra o cuando tiene algún otro tipo de problema, ellos deben comunicar eso. O sea, no es decir que una empresa le diga a los trabajadores, no, tengo problemas económicos, estoy en quiebra, no les voy a pagar este mes. No. Se puede hacer porque hay situaciones, incluso ahora con este tema de la pandemia se dio muchos casos de esto en los cuales las empresas solicitaron ante los jueces entre los jueces competentes algunas situaciones como estas, como de pronto retrasarse en los pagos a los trabajadores, retrasarse en el pago a los proveedores, pero siempre se debe hacer ante un juez, ya que esto evita que la empresa pueda ser de pronto demandada por las personas que se puedan ver perjudicadas. Entonces se debe hacer ante cada vez que hay una calamidad de estas en la cual se interrumpa el funcionamiento, no se cuente con la capacidad de cumplir estas obligaciones, hacerlas. Lo mismo pasó muchas con el tema del pago de los impuestos, es decir, por la pandemia no pudieron generar los recursos suficientes para el pago de impuestos, entonces solicitaron ante las autoridades competentes cesar de pagar esas obligaciones por un tiempo. Y muy importante abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. La competencia desleal es cuando se aprovecha de manera irregular una situación para perjudicar a otro comerciante o a otra entidad que realiza la misma actividad. Es decir, no se puede, una de las formas de competencia desleal más comunes a veces es bajar los precios, valga la redundancia, por debajo del límite permitido. Es decir, si se baja mucho el precio de un producto, se va a afectar a la otra entidad que lo comercia y que lo está vendiendo pues al precio justo. Entonces, son cosas que es obligación de los comerciantes eh, realizar. Hay otros tipos de competencia desleal como el sabotaje, como el tema de la misma injuria ante un proveedor, es decir, decirle a un proveedor o a un comprador de un negocio falsedades sobre la entidad, que de pronto los productos que vende son adulterados, que son falsos, sin tener la constancia de eso. Y aunque se tenga, se debe en primer lugar reportar a una autoridad y no a los clientes o proveedores directamente.
Por último, para ya ir finalizando el día de hoy, vamos a mirar cuáles son esos trámites legales que deben hacer o que deben cumplir los comerciantes. En primer lugar, pues el RUT ante la DIAN, el Registro Único Tributario. Este es un documento que no es solo para los comerciantes, también para las personas naturales, toda aquella persona que quiera, eh, por ejemplo, tener algún tipo de contratación con el Estado, debe tener el RUT porque ahí va a decir qué actividad realiza y si está sujeta a algún tipo de impuesto, cuánto puede ser ese impuesto y demás. Entonces el RUT es un requisito que se cumple ante una autoridad nacional como es la DIAN, tanto para los comerciantes como para las personas naturales. Es más, muchos comerciantes informales de negocios pequeños lo que hacen es que para cumplir con este requisito lo sacan de manera personal y con él representan su negocio ante una autoridad regional, por ejemplo. Es decir, si yo tengo una tienda o un pequeño almacén, me registro ante la DIAN como persona natural, tengo el RUT y con eso puedo representar el negocio. Es lo que muchas veces uno encuentra y ya como digo, es un requisito muy indispensable al momento de contratar con el Estado. Luego está la matrícula mercantil que se hace ante la Cámara de Comercio. Ya este es un organismo regional. La matrícula mercantil se renueva cada año. Las cámaras de comercio tienen una fecha generalmente en el mes de febrero para esa actualización. Em, Le permite a los comerciantes un beneficio especialmente en temas financieros para acceder a créditos, a programas también de auxilio económico. Es necesario tener este registro ante la Cámara de Comercio, que para el caso de nuestra región es la Cámara de Comercio de Urabá. Luego viene la matrícula en industria y comercio. Este es un trámite a nivel local, se hace ante las tesorerías municipales o las secretarías de Hacienda, como se llaman en la mayor parte estas entidades en este momento, y es lo que la, ma- la mayoría de las entidades tienen. ¿Alguien iba a preguntar algo? Me pareció escuchar. Bueno, parece que... Bueno, continuemos. Entonces, el impuesto de industria y comercio es lo que la mayor parte de los comerciantes que tienen un establecimiento abierto cancelan. Y esto se hace porque este depende directamente del municipio. Entonces, el municipio o las autoridades municipales sí tienen conocimiento de su territorio, es decir, ellos saben en qué sitio hay un almacén, en qué sitio hay una tienda, un granero, un expendio de comidas, un restaurante y demás. Entonces, lo visitan, le hacen el registro en industria y comercio para que esta persona pague esos impuestos. Entonces, este es el que más comúnmente tienen muchos comerciantes que no están registrados ante la Cámara de Comercio, incluso puede que no tengan el RUT ante la DIAN, están registrados en industria y comercio, porque es una forma de que cada municipio, cada autoridad local controle estos establecimientos y además obtenga los recursos por el pago de los impuestos, el impuesto de industria y comercio. Luego viene la patente de sanidad o el concepto sanitario, que este lo expide la entidad encargada de salud pública. En algunos municipios lo hace directamente una autoridad municipal, en otros la autoridad departamental. Este concepto sanitario lo que indica básicamente es que el lugar cumple con las condiciones que establece la ley en temas sanitarios, es decir, está bien construido, en una zona adecuada, que además los productos que allí se comercian, en especial si son productos para el consumo humano, cuenten con las condiciones de inocuidad que no generen enfermedades y demás. También necesitan el certificado del cuerpo de bomberos, es decir, una autoridad que garantice que la construcción está hecha de buenas maneras, que existan rutas de evacuación establecidas, que estén señalizadas las zonas de peligro en caso de incendios y demás. Los certificados de uso del suelo que son expedidos por planeación municipal. No, o sea, no es que sin esto no se pueda funcionar, sino que lo ideal es tenerlo porque los municipios, de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial que ellos tengan, tienen establecido en qué lugares de su territorio se pueden establecer ciertas actividades. Entonces, es necesario que si una persona va a establecer un establecimiento comercial, cuente con el certificado de planeación municipal en el que diga que en ese sitio donde él está ubicado puede ejercer esa labor comercial.
Por lo general, en los municipios, en las zonas urbanas, el suelo se divide en residencial, comercial, industrial, institucional, de conservación y demás. Entonces, si hay una zona, por ejemplo, de conservación, es decir, que sea protección, por ejemplo, de una quebrada, de un río, allí no se puede establecer un, un establecimiento de comercio porque el uso del suelo no es comercial. Lo mismo si una zona es netamente residencial, no se puede establecer una zona comercial. Muchas veces esto no se realiza porque es común que a veces los negocios se hagan en un anexo de una misma casa, en una zona residencial. Entonces, no se obtienen estos certificados o se permiten dependiendo del tipo de actividades. Hay actividades comerciales que son de baja intensidad que se pueden permitir en zonas residenciales, pero hay zonas en las que definitivamente no se puede y también depende de la intensidad de esa zona. Y por último, el pasisalvo de Saico y Asimpro. Este sí es menos común todavía porque este anteriormente era más que todo para aquellos sitios donde se hacía uso o explotación de la música, especialmente, por ejemplo, discotecas, bares, cantinas y demás, donde usaban la música como forma de entretenimiento y de obtener recursos. Entonces deben pagar ante Saico y Asimpro los derechos de reproducción de esos. Hoy en día vemos que la música se ha convertido en algo popular en todo tipo de negocios. Ya uno va, digamos, en una zona céntrica y por una calle comercial y en todos los negocios, independientemente de lo que comercie, tienen música y tienen avisos y tienen todo tipo de explotación de sonido. Entonces, seguramente muchos de esos sitios no saben o no cumplen con este tema de Psycho y así, es decir, utilizar la música como una forma de llamar clientes o como una forma de publicidad debe ser también algo que debe ser pagado ante esta autoridad. Entonces, ya hoy en día es muchos los sitios que lo utilizan, pero tal vez no hacen el trámite ante esta autoridad. Todo esto también pues está en el artículo 19 del Código de Comercio, que es como el que lo rige a todos ellos. Entonces, esto es como lo que les compartí el día viernes con respecto a a la presentación. Es como un tema introductorio. No sé si alguno tenga dudas, preguntas sobre esto y ya ahorita les paso como a explicar cuál es la actividad o qué deben hacer en la actividad evaluativa que les dejé. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta o alguna duda. No, profe. No, profe, hasta ahora va muy claro. Ok, listo. Entonces, en el material que les envié hay una actividad al final, dos formatos, con el fin de que, pues esta parte fue muy teórica, es muy teórica. En los temas que vienen, si vamos a estar haciendo algo de práctica en el tema de registros contables. Entonces, como para que se vayan empapando un poco de esto, la idea es que conozcan también el medio en el cual se desarrollan. Entonces, la actividad evaluativa son dos formatos que les envié, están al final del documento, entonces, para que los diligencien, vamos a mostrarlos por acá. Entonces, son estos dos formatos. Ya saben, me lo pueden enviar. Se pueden hacer en equipos de tres, como le digo, todos los grupos de talento humano están viendo la materia conmigo, entonces no importa si es del A, del B, del C, del D, se pueden hacer en equipos de tres sin importar a qué grupo de talento humano pertenece. Me lo envían a través del correo o a través del WhatsApp, solamente estas dos hojas una vez las hayan diligenciado. Entonces, ¿qué les pido? Como el fin de eh, que fortalezcan esos conocimientos que están en esa parte teórica, que busquemos mínimo 10 empresas. Al ser tres personas en el grupo, pues salen de a tres y alguno de cuatro o se reúnen entre los tres y lo hacen. Pero la idea es que sean mínimo 10. Ya el que quiera hacer más lo puede hacer. Pero vamos a buscar el nombre de esa persona, de esa empresa o de ese comerciante y lo vamos a clasificar de acuerdo a estos parámetros, a qué sector pertenece.
tal vez algunos me dirán, profe, es que yo vivo en vereda y allá no hay empresas, pueden ser comerciantes. Vea, en las zonas rurales hay muchos comerciantes, por decirlo así, ocultos. La persona que todos los días vende leche, por ejemplo, es un comerciante. El que va a la casa y siempre tiene plátano, yuca, huevo para vender es un comerciante. Obviamente alguien que trabaja en la informalidad, pero se puede clasificar como eso. Obviamente habrá tiendas, graneros, almacenes, demás. La idea de que lo hagan con el municipio es que por lo menos investiguen, porque podía haberles dicho que clasificaran empresas aquí y las buscaban en internet y ya era muy fácil, pero la idea es que sean del medio. Entonces, primero vamos a identificar el nombre de la empresa y a clasificarla, a qué sector pertenece, de qué tipo de capital es. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, que la empresa sea Avianca. Ah, bueno, Avianca, ¿a qué sector pertenece? No, no utiliza materias primas como principal producto de trabajo, tampoco es una transformación, entonces presta un servicio, entonces es una empresa del sector terciario. El capital de esa empresa es privada, es pública, es mixta, es una empresa privada, es una sociedad, es una gran empresa. Y así, con 10 entidades o 10 comerciantes eh, que ustedes tengan o a los que puedan acceder a su medio. Lo clasifican a qué sector pertenece, qué tipo de capital tiene, qué naturaleza jurídica, independiente de la naturaleza jurídica, independiente de si está o no registrada, porque podemos encontrar de pronto una tienda y dice, no, es que aquí los socios somos 4 personas, pero no está registrada en Cámara de Comercio. La registramos como sociedad porque a veces pasa. Hay empresas que de palabra, por decirlo así, están constituidas como sociedades y no tienen un registro. Lo ideal sería que estuvieran registradas por escritura pública en una notaría o en el registro mercantil, pero si las personas son informales y dicen que están como sociedad, se puede hacer. Y ya si es pequeña, mediana o grande. Entonces serían mínimo 10 en este formato. Y en el segundo formato puede ser con esas mismas que hicieron en el primero o si quieren otra, vamos a buscar la forma de mirar si cumple con esos requisitos legales. Entonces, si es una sociedad, la clasificamos como sociedad y qué tipo. Aquí podemos colocar las siglas, limitada, SA y demás. Si es una sociedad y si no, pues colocamos que no. Profe, Y qué luego, pena. pues, sí. En anterior, ¿se marca con X o cómo es? No le entendí ahí bien. Sí, o sea, pueden marcar con una X, digamos, si es el sector primario, usted puede marcar una X. O también le coloca así. Lo importante es que en las instrucciones dice con una X, pero si usted puede marcar, lo puede colocar que sí, pero marca con una X según cada criterio. Entonces, si la empresa que yo encontré o el comerciante es del sector primario, marca una X aquí. Si es, Por ejemplo, disculpe, por ejemplo, si está registrada en Cámara de Comercio, y, hay que colocar el número de la Cámara de Comercio o cómo se hace. bueno, ya esa parte es algo opcional, porque no todo el mundo le va de pronto a facilitar a uno esos documentos. Este es en el segundo. Digamos, si es una sociedad, colocamos si sí o no con una X, ¿cierto? Vamos a colocar sí o no con una X, dependiendo cuál sea. Y qué tipo de sociedad. Ya, lo del RUT, lo del Cámara de Comercio, colocamos sí o no. Ya, si el comerciante o la empresa nos puede facilitar eso, lo colocamos. Yo no se lo coloqué aquí como obligatorio porque sé que no todo el mundo le gusta facilitar este tipo de documentos, no lo tienen a la mano. Entonces, si tiene el root, bueno, le colocamos que sí lo tiene. Si no lo tiene, marcamos con una X que no. Lo mismo con el de Cámara de Comercio, con el impuesto de Industria y Comercio, con el de Sanidad, con los bomberos, con planeación y con Saico y así. Es decir, con cuál de esos cumple. Pueden ser las mismas 10 del primero o otras empresas otras empresas diferentes. Entonces colocarle marcar con X, con cuál cumple, con cuál no. Inicialmente yo le tenía aquí que colocaran pues cuál era ese certificado, pero sé que no es fácil. Alguna vez yo trabajé en algo de esto, solicitándole a las personas estos certificados e incluso yendo uno de parte de una entidad, es difícil que a veces se lo faciliten, porque como digo, muchas veces muchas de estas entidades, el propietario no es el que está atendiendo el negocio o la entidad, sino un administrador, un trabajador, entonces a veces no tiene el documento a la mano o tiene que llamar para que se lo presten, entonces
Si lo pueden conseguir, bien, si no, no hay problema. Lo importante aquí, como le digo, como que se familiaricen con este tipo de documentos. Acá en observaciones, cualquier observación que puedan hacer y pues nombres y apellidos de los integrantes del documento y el grupo al que pertenecen de talento humano, A, B, C o D. Entonces, y como les digo, me lo pueden enviar a más tardar el próximo viernes, sea por WhatsApp o al correo electrónico que está en los datos que Profe, le una envié. pregunta. Dígame. ¿Hasta cuándo está la fecha de entrega del trabajo? La fecha es a más tardar el viernes o incluso el mismo sábado antes de, la idea es que lo envíen de pronto antes de la próxima sesión, que debería ser, si no hay ningún inconveniente, el próximo sábado, ya ese sí, a las 8 de la mañana. Entonces la idea es que de pronto la envíen antes de eso, como para que no se les vaya acumulando el trabajo. Entonces, la idea, como digo, es algo sencillo, solamente es como salir y hacer esa pequeña consulta en el sitio donde vivamos, donde más nos quede cerca y podamos obtener esa información. Y ya la idea es que pronto para antes de la próxima sesión, ya lo hayan realizado, me lo hayan enviado, porque mi idea, dado que pues te los informo, yo los viernes, la sesión está programada para viernes y sábado, pues yo sé, la mayoría incluso lo dijo que no pueden 10 de semana, yo tampoco puedo dar clases un día de semana, entonces solo nos quedaría los sábados, ya hoy fue por algo de última hora, entonces la idea es que el viernes, para suplir esa sesión del viernes, yo el viernes les envíe el material con el que vamos a estar trabajando en la sesión del sábado para que ustedes lo vayan revisando, lo vayan leyendo y ya el sábado sea más como una sesión de reforzar eso y de hablar un poco de lo que viene. En la próxima sesión vamos a estar hablando ya de un poco del plan único de cuentas. Yo en ese tema no voy a profundizar mucho porque es un tema que es más manejado para quien estudia una técnica en contabilidad. La idea es, eh, si es posible, empezar ya en la próxima clase a hacer ejercicios, que es como lo que considero yo más importante, empezar a hacer el registro en las cuentas, que conozcan el tema de partida doble y demás. Entonces, la idea es como esa, que ya el próximo sábado empecemos como a trabajar en ese tema práctico y yo le estaría enviando ya el viernes a más tardar lo que pues lo que iríamos a hacer. No sé, ¿alguna otra duda, otra pregunta? No, profe, está claro, está ahí.